UR Networks presenta Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento o alguna posición oficial de este medio de comunicación. Buenas noches, buenos días, bienvenidos a Perspectiva y Poder. Yo soy Alejandra López Martínez. Hoy es jueves 24 de octubre de 2024. El pasado viernes, la jueza Nancy Juárez Salas ordenó a la presidenta Sheinbaum, al director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González, a eliminar la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial, a lo que la presidenta se negó porque es imposible, según sus palabras, quitar algo que ya está en la Constitución. Esto nos estuvo provocando muchas reacciones, sobre todo la reacción de la bancada de Morena en el Congreso Federal, donde Adán Augusto, el líder del Senado, de la bancada de Morena, presentó una iniciativa para reafirmar la supremacía constitucional y el poder reformador del Congreso. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún juez, jueza o ningún magistrado puede ordenar la sustitución, ¿no? Frenar una ley, esto directamente en la ley de amparo, una movida que por un lado quiere darle más poder a Morena y a la presidenta, y por otro también pone en riesgo un poco los derechos humanos, o al menos eso parecía ser, hasta que este miércoles, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, el líder de la bancada, Adán Augusto, dijo que iba a retirar esta parte de la enmienda, pero sí se va a modificar un poco porque lo que hemos estado viendo con la reforma al Poder Judicial es que hay una tensión bastante fuerte entre los dos poderes que ha generado un impasse en la legislación, ha generado un impasse en la promulgación de las leyes secundarias y la ejecución de la reforma al Poder Judicial que, pues, si bien hubo muchos detractores, pues es una realidad y tenemos que ver ahora cómo se implementa. Y esto pasa también un poco porque en el Congreso Federal hay una uniformidad, una mayoría calificada de Morena, tanto en el Congreso, en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero esto no es lo mismo en muchos de los congresos locales. Y de hecho tenemos uno de los congresos locales más diversos, no solamente en cuestión de partidos políticos, sino también uno de los congresos más paritarios en el Congreso de Nuevo León, donde es uno de los poquísimos congresos, no solamente en México, sino en el mundo, donde hay más mujeres que hombres. Además, sí es el único en el que tienes una mesa directiva conformada solamente por diputadas. Esto, sin embargo, también se ha visto un poco modificado o no ha tenido los resultados en pro de la igualdad de género, tal vez por la división de partidos. Sin embargo, también hay que pensar que solo tenemos un par de meses de que inició esta legislatura y viene de una serie de rencillas y de tensiones que han habido con el gobernador. Y pues para esto, pues necesitábamos a alguien que supiera bien de qué es lo que está pasando en este Congreso, y por eso tenemos a la diputada Greta Barra, que es psicóloga, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, activista feminista, defensora de derechos humanos y mujer joven ocupando la política. Su trayectoria laboral ha sido en la administración pública estatal y se ha especializado en temas como estudios de género, derechos humanos, violencia contra las mujeres, participación ciudadana y cultura de la paz. Es diputada local por Morena, por el Distrito 20 en García, Nuevo León, y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
Bienvenida, Greta. Hola, muchas gracias Alejandra por invitarme aquí. Al contrario, es un gusto que por fin ya tengo varias semanas queriendo hablar de esto y para mí es muy representativo que en Nuevo León se dé el primer congreso con una mesa presidida solamente por mujeres, pero además con una mayoría de diputadas. Esto, pues, ¿cómo se vive desde dentro? ¿Qué significa para los neolonenses, pero también para los mexicanos, ¿no? ¿Cómo siente esto un precedente? Claro, pues mira, la verdad es que ese fue como el primer gran tema que tuvimos en esta legislatura. De hecho, que es muy común que antes de que inicie una legislatura, pues los tribunales empiezan a resolver que si ciertas candidaturas, el tope presupuestal, o sea, empiezan a revisar diferentes cosas en estas pugnas a veces que se dan, pero una de las cosas que estaban revisando los tribunales era que nos había tumbado que fuéramos mayoría mujeres, porque habían dicho que pues para que fuera paritario tenían que ser igual de cantidad de mujeres y hombres, ¿no? Y nosotras lo que decíamos, entonces nosotras entramos el sábado y el jueves nos dijeron no van, se suben dos compañeros, ¿no? Nos quitaron dos mujeres. Entonces, pues estábamos nosotras muy, pues yo creo que nosotras, y hablo seguramente por todas las mujeres de todos los partidos, pues estamos muy preocupadas, ¿no? Porque nosotras decíamos, pues es que la paridad es piso, no es techo. O sea, nos marca un no mínimo, pero no tendría que marcarnos el máximo. Y además decíamos, pues los compañeros tanto que dicen que tiene que ser una cosa de méritos, y pues si en esta elección las mujeres fuimos más votadas, y, o sea, pues, ¿por qué no podríamos estar ocupando ese espacio, no? Entonces, ese fue como el primer gran momento. El mismo sábado se resolvió, unas horas antes de que tomáramos protesta. Y pues entonces eso, quedó el Congreso con efectivamente mayoría de mujeres. Se declaró que sí era procedente que fuera de esa manera. Y pues luego pasamos entonces a la mesa directiva, luego por ahí tuvimos unos encuentros todos los partidos. Finalmente resolvimos el tema de la mesa directiva para poder avanzar en esta legislatura, y lo mismo, quedó conformada por mayoría mujeres. Otro también precedente que tuvimos es una comisión que le decimos COCRI, que es una comisión de administración del Congreso. O sea, básicamente en esa comisión están todas y todos los coordinadores de partidos, y es presidida por Morena actualmente, y es la primera vez que una mujer la preside porque nuestra coordinadora es mujer. Entonces, la verdad es que en esta legislatura de Nuevo León hemos estado pues rompiendo muchos paradigmas ahí. Ha sido muy padre, muy interesante. Porque además estamos cumpliendo el tiempo de mujeres en todos los aspectos. Tenemos a una presidenta, tenemos además 13 gobernadoras, y en los congresos locales y en las alcaldías está cambiando muchísimo la dinámica, que era pues uno de los lugares donde más resistencias había para ocupar espacios en política como mujeres. Sí, fíjate que sí, pero yo creo que siempre las mujeres tenemos que ser muy vigilantes de estos espacios, ¿no? Y de los derechos, porque pues los derechos también nos los pueden quitar, o a veces estas acciones afirmativas, las fórmulas no funcionan. Y por ejemplo, en el mismo caso aquí de Nuevo León, el poco tiempo salió una foto entre las y los alcaldes de la zona metropolitana con el gobernador en su primera reunión, y solamente hay una alcaldesa, que es además la alcaldesa más joven de Nuevo León, que es de Morena, de Yanira, que tiene 26 años, pero sí nos sorprendió mucho que ves la foto pues con puros compañeros y solamente una mujer. Entonces decíamos, híjole, pues bueno, ya alcanzamos en el Congreso más mujeres, pero como que nos sigue faltando mecanismos para que efectivamente lleguemos, porque ¿cómo puede ser que de los municipios que conforman la zona metropolitana solamente haya una mujer, ¿no? Además, pues una de las zonas de donde pues más crecimiento económico hay, donde se mueve más lana, donde hay más, pues que tiene mucha importancia política. O sea, creo que Monterrey, Guadalupe, San Pedro, son pues este núcleo que pues mueve al norte del país económicamente, y que no haya suficientes mujeres en esa zona, pues habla mucho también un poco de la sociedad, pero también de los partidos políticos que no han estado abriendo los suficientes espacios para ellas. Sí, definitivamente nos habla de eso, y que también las reglas de paridad, pues todavía les falta mucho por afinarse, me parece.
¿Y se ha visto algo de esto? O sea, porque a mí me parece muy interesante tener además, ahora sí, por fin, un congreso donde vamos a tener, pues sí, o sea, en México sigue habiendo una sociedad predominantemente machista, tenemos muchas mujeres ahora legislando. ¿Qué se va a legislar en favor de las mujeres y qué cambios vamos a poder ver, ¿no? O ahora con menos resistencias pues, desde el legislativo, pero con el ejecutivo, pues un poquito dividido. Sí, pues justamente yo creo que ese es el reto, ¿no? No solamente es llegar, y yo lo digo constantemente a las compañeras, sino es que las mujeres que estemos ahí tengamos esa perspectiva de género. Entonces, eso es lo que me parece muy importante, o sea, que de verdad legislemos a favor de las mujeres y ahí tienes, por ejemplo, la presidenta, pues que durante varias mañaneras consecutivas se llamó a sí misma ama de casa, ¿no? A mí eso la verdad es que me parece una cosa muy impresionante porque las mañaneras son es una transmisión que ven muchísimas personas, que ve el pueblo de México. Entonces yo me imagino cuántas mujeres se habrán sentido identificadas de que la presidenta se llamara a sí misma, se asumiera como una ama de casa, además de ser madre, abuela, presidenta, porque pues es una cosa que han usado mucho para burlarse de nosotras, ¿no? O para rebajarnos. Entonces creo que ese es un enorme reto que tenemos, legislar a favor de las mujeres y a favor de la igualdad entre todas las personas. Y por otro lado, también tenemos el enorme reto, pues, de participar, lo digo abiertamente, en pugnas de hombres. O sea, porque estas discusiones a veces por el poder político muchas veces son de hombres de diferentes, o sea, en este caso del poder ejecutivo, del poder legislativo. Entonces también cómo las mujeres entramos a romper esas dinámicas, no a contribuir a ellas y pues a mediar, ¿no? Creo que eso también es muy importante. Nosotros en Nuevo León ahora el Congreso está dividido realmente en 4 partidos, o sea, nadie tiene mayoría. Está PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, y tenemos más o menos, digo, también está PT y Verde, pero tenemos más o menos la misma cantidad de diputadas y diputados estos primeros partidos. O sea, por ejemplo, en el caso de el PAN tiene, me parece que 11, Movimiento Ciudadano tiene 10, el PRI tiene creo que 9, 8, y nosotros tenemos 9 en Morena. Entonces, o sea, es un congreso total, o sea, nadie tiene mayoría, ¿no? Aliándose unos con otros se logra esta mayoría. Entonces, creo que eso es muy interesante porque nos pone, pues ahora sí que a discutir realmente, o sea, a tener que acordar sobre la mesa, a tener que llegar a acuerdos, porque pues es la chamba principal que nos toca como políticas y políticos. Hacer las cosas para la gente, para beneficio de todos y de todas, y que pues estas rencillas y además las aspiraciones políticas pues no sean un impedimento para lograr que se den las cosas. ¿Y cómo fue la negociación? O sea, porque yo vi mucha tensión como para armar la mesa directiva, hubo problemas como para reconocer a Lorena de la Garza como presidenta, hubo muchos problemas también desde antes con Samuel García, bueno, no, ni se diga desde antes cuando pidió la licencia para, digo, era otra legislatura, pero desde ahí viene esta relación tensa entre el Ejecutivo Estatal con el Congreso y pues al final lo que necesitamos es un poquito que se aceiten las cosas para que funcionen. Sí, justamente lo que nosotras y nosotros en Morena decíamos es, pues esas tensiones fueron de la legislatura pasada, que se queden en la legislatura pasada. O sea, al final no podemos dejar que los problemas personales ganen por sobre lo profesional. O sea, yo decía, pues es que ¿a poco nunca a nadie le ha tocado trabajar con alguien que le cae muy gordo y que dice, híjole, me cae muy mal, pero pues nada más lo ves 8 horas al día mientras estás en la oficina, te toca trabajar con esa persona y ya termina la oficina y te vas, ¿no? Pero así de importante es, o sea, la realidad es que no siempre nos toca elegir con quiénes trabajamos. Entonces, sí es muy importante que entendamos, pues, sobre todo cuál es nuestra función principal, que es el pueblo de Nuevo León, que es crear leyes en el caso del legislativo, en el caso del ejecutivo, pues lo que ya sabemos, la administración pública estatal. Entonces, que sí veamos, y se vienen la verdad es que cosas muy importantes. En México nos va a tocar el Mundial en 2026, en Nuevo León, que hay una parte del Mundial, que eso implica pues 2, 3 semanas de ajetreo, de pues muchas personas aquí viniendo, y entonces es también una cosa, y eso entre muchas otras, ¿no? La crisis del agua que hemos vivido, también de repente que se han acentuado ciertas crisis de inseguridad
inseguridad, y pues a todo eso le sumas una crisis política, pues híjole, está bien, bien complicado, de verdad. O sea, y sobre todo cuando, insisto, cuando tiene que ver con cuestiones personales y no necesariamente profesionales. Y entonces nos las agarramos o se las han agarrado más bien y las han traído a este ámbito de lo profesional, pero que además lo profesional es lo político y que le afecta directamente a la gente. O sea, el Congreso de la legislatura pasada estuvo sin sesionar prácticamente unos 3 meses y se veía que esta legislatura podía estar en la misma situación si no nos poníamos de acuerdo. Entonces, nuestra postura como bancada era, tenemos que llegar a acuerdos con todas las partes, solamente que esos acuerdos pues sean sobre la mesa, ¿no? Y que nos hagan sentir cómodas y cómodos a todos. Sí, porque eso era muy importante, sobre todo cuando tienes, en el caso de Nuevo León, la mayor incidencia de feminicidios, por ejemplo. O sea, es tan importante legislar y gobernar y hacer una coordinación entre todos los poderes, todos los niveles y además entre poder ejecutivo, legislativo, judicial, que favorezcan eliminar y ¿no? Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que pues cada vez se vuelve más importante como demanda, pues tanto de las mujeres, del pueblo, como una demanda electoral, porque hay que recordar que en 3 meses, en 3 años, pues van a cambiar de gobernador y pues muchos de los que están ahorita generando estas tensiones, pues van a querer, ¿no? Muy muchas, espero también, ¿no? Están generando estos ruidos pues para pues, cambiar ¿no? Para cambiar el juego en la política. ¿Y esto cómo puede, pues cómo podría afectar pues, que se aprueben o no se aprueben leyes, sobre todo en estos temas particulares que son tan importantes, ¿no? Sí, totalmente. Aquí en Nuevo León llevamos ya más de un año sin fiscal y la verdad es que eso a mí me parece un verdadero escándalo porque pues somos un estado muy grande, muy importante y no puede ser que llevemos más de un año sin fiscal justo por no ponerse de acuerdo, ¿no? También llevamos 2 años sin presupuesto, es decir, el gobernador ha estado usando el presupuesto de a este paso 2024 de 2022 y pues eso también es gravísimo porque tú sabes que todo sube de precio, o sea, todas las cosas van, los proveedores van subiendo de precio, aunque sea con la inflación, y pues nada de eso se ha podido cubrir. Y por supuesto que todo eso ha afectado en que tengamos pues estos enormes problemas sociales como lo son el tema de los feminicidios, ¿no? Hace poco veíamos que en Nuevo León somos uno de los estados con mayores índices de feminicidio y la verdad es que es muy, pero muy lamentable. También hace poco, hace unas semanas, unos meses, tuvimos un feminicidio como muy sonado porque era una mujer muy conocida, era influencer, y la verdad es que fue muy, pues, terrible cómo se manejó el tema en los medios, y ante todo eso yo creo que la única pregunta que nos queda es, pues, justo, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, ¿qué vamos a hacer para que las vidas de las mujeres ya no estén en riesgo? Porque hoy por hoy lo están. O sea, ¿qué vamos a hacer en términos presupuestales, en términos de que necesitamos un fiscal para que se investiguen pues todos los delitos, pero por supuesto los que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres? ¿Y cómo hacemos que esos temas avancen en esta legislatura donde pues como tenemos más mujeres, yo creo que las mujeres es lo que esperaríamos, o sea, esperaríamos que se avanzara en estos temas que sabemos que además tienen mucho rezago. Los temas de violencia que además pues tienen rezago en todo el país, pero que en un estado tan grande como Nuevo León sean, ¿no? El deshonroso primer lugar en este momento, ahora que a todos nos ha tocado en algún momento, todos los estados hemos estado en el primer lugar y eso pues debería de completamente erradicarse, esto no debería de ser en ninguno. Pero las razones son muy distintas y ahorita tocaste el tema de este influencer, o sea, pues, en cierto momento, pues llamarada de petate, de verdad eh, hay mucho, pues mucha información, la gente habla mucho, se enfocan demasiado en un hecho, pero no estamos corrigiendo nada. Por otro lado, pues tenemos a la parte del ejecutivo que no ha estado ejecutando efectivamente, no tienen fiscal. O sea, ¿cómo podremos esperar que esto cambie en los próximos 3 años? Pues para beneficio de la ciudadanía, pero también para cambiar un poquito el panorama rumbo a la elección de la gobernatura.
Claro, pues justamente este miércoles se dio la primera reunión en 2 años del gobernador con las y los coordinadores de las bancadas que integran el Congreso y también con la presidenta del Congreso. Y insisto, es una cosa inédita porque es la primera reunión que hay en 2 años. Fue un estira y afloja, además de una reunión que planeó, no llegaron y luego hizo otra, nos desinvitó. O sea, sí, pues el estira y afloje con el que llevamos años, francamente, y sobre todo con el que ellos llevan años y arrasando desde la legislatura pasada. Pero este miércoles ya se dio pues ese primer acercamiento que celebro mucho y yo creo que todas y todos los ciudadanos deberíamos celebrar porque siento que también se volvió de repente como pues casi un chisme o entretenido verles discutir, pero la verdad es que ver pelear a nuestras y nuestros políticos más altos no tiene nada de divertido y debería preocuparnos mucho porque hace que se atoren muchos procesos importantes, ¿no? Entonces, la verdad es que celebro mucho que se haya dado esta reunión porque es un primer paso tanto que el gobernador haya procurado esta reunión como que las y los coordinadores y la presidenta del Congreso se hayan animado a asistir. Yo creo que eso habla de que todas y todos tuvieron en cierta medida un ánimo de colaborar, de volver a entablar diálogo. Esa es para mí la palabra clave o la frase clave, volver a entablar un diálogo que se había perdido y que eso nos puede permitir pues tocar temas tan importantes como próximamente se viene el tema, por ejemplo, del presupuesto que pues, insisto, no es tema menor, llevamos 2 años sin presupuesto, entonces pues estamos muy cerquita de lograr negociar y cuando digo negociar también quisiera como ser muy clara, ¿a qué nos referimos con esto? A que el gobernador nos presente cuáles son sus necesidades y que veamos las necesidades de los municipios y las problemáticas y que con base en eso pues se hagan propuestas de cómo un presupuesto que realmente atienda las necesidades de la ciudadanía. A eso me refiero con que negociemos o acordemos un presupuesto. Claro, porque además es importante volver a este lugar donde pues hay políticas públicas que urgen y que no pueden salir si no tienen presupuesto. Es muy conocido que si no hay presupuesto, todo lo que se diga y todo lo que se trate de hacer es demagogia. Si no tienes dinero para hacerlo, no va a haber pues ningún avance, pero además todos estos problemas que estamos viendo, pues muchos de ellos derivan de esto, ¿no? Los policías no tienen presupuesto, la fiscalía no está funcionando y también hay políticas públicas en temas cruciales que no se han dado, sobre todo en temas para beneficio de las mujeres, como es el sistema de cuidados, que en muchos municipios han empezado a hacerlo, los DIFs han intentado hacerlo, pero si no tienen una base sólida, pues no van a llegar nunca a nada. Sí, especialmente, fíjate que a mí una cosa que me emociona mucho, pero me preocupa en ese tema presupuestal también, es la creación de la nueva Secretaría de las Mujeres a nivel federal, a nivel nacional. Pasa de ser instituto a secretaría. Sabemos que esto la eleva en jerarquía, digamos, y me parece que es una respuesta pues a la importancia que vamos a tener las mujeres y las políticas públicas de mujeres en este gobierno. Sin embargo, sabemos que el marco a veces de acción de lo federal es muy limitado y que termina siendo el Estado y los municipios quienes efectivamente ejecutan, ¿no? Y quienes además son muchas veces la primera respuesta para las mujeres. Entonces, el tema presupuestal también tiene que ver con eso, o sea, cómo, por ejemplo, esta Secretaría de las Mujeres se va a coordinar con los diferentes estados y con las diferentes instituciones de mujeres en los estados los estados a su vez con los municipios, ¿no? O sea, cómo vamos haciendo un desdoble que vea, o sea, platicamos aquí del tema de género y de violencia, pero en general así de todos los temas. O sea, se vienen proyectos muy importantes. Entonces, ¿cómo vamos haciendo ese desdoble y que efectivamente lo veamos las y los ciudadanos? Porque creo que ese es el tema. O sea, que el presupuesto se aplique en cosas que las personas podamos palpar, sentir y que pues eso nos genere bienestar. Sí, qué bueno que mencionaste el tema de la Secretaría de las Mujeres, porque creo que en los primeros días de Claudia Sheinbaum tomó 2 decisiones bien importantes. Bueno, esta de la creación de la Secretaría de las Mujeres desde que estaba en su periodo de transición, además de una serie de iniciativas de ley que mandó al Congreso que se están haciendo y perfeccionando.
que si bien a Claudia Sheinbaum no se le tomaba como una candidata que tuviera inclinaciones feministas, en el momento en el que llegó al poder, sí quiso darle ese giro y ese sello personal con estas iniciativas, con la presencia además de no cualquier mujer, sino de Citlali Hernández, que es una persona que tiene, además de una visión interseccional, de juventud, de otras diversidades, de otros conocimientos, que no es este feminismo blanco que pues siempre ha querido como dominar el escenario. Creo que habla muy bien del diagnóstico que hizo la presidenta, de lo que se necesita, pero también esto pues va a tener que, como bien dices, ramificarse hacia los estados y pues no es lo mismo Nuevo León que Chiapas, que Oaxaca, que Guerrero, ¿no? O la misma Ciudad de México. Claro, yo creo que ese es un gran, gran reto que nos encontramos, pues, por ejemplo, aquí el propio Nuevo León referente a los municipios, ¿no? Te platico que un pequeño spoiler, estoy planeando una ley de vivienda para el estado porque es un tema también que nos surge. Y pues entonces pensaba y decía, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que una ley de vivienda no amarre a los municipios, o sea, no les impida acomodar más, pero que sí sea un piso parejo o que sí sea un mínimo? Yo siento, y con los temas de género específicamente lo digo mucho, si tú eres una mujer que vive en Ciudad de México, tienes más derechos que si eres una mujer que vive en Nuevo León. Y esa es una realidad que no puede seguir pasando. O sea, no podemos tener más o menos derechos dependiendo del estado en el que vivamos. Y aún así, claro que los estados tienen su autonomía, pero sí creo que tenemos que encontrar la fórmula para que haya un piso mínimo, un piso básico en cuanto a los derechos que podemos tener las mujeres y que ninguna se sienta pues una ciudadana de segunda, francamente, ¿no? Entonces creo que ahí también es un reto muy importante que tenemos, cómo descentralizamos, porque eso también es bien, bien importante, se va a tener que descentralizar pues muchísimos temas, pero específicamente el tema de mujeres, porque además sabemos que la violencia más fuerte está a veces en la periferia, como en el Estado de México, propio Nuevo León, Chihuahua. Entonces, todo eso, pues tendremos que ir viendo eso, cómo descentralizar y cómo ofrecer perspectivas que podamos ir tropicalizando de acuerdo a cada necesidad. Y lo mismo, pues en cada estado y Nuevo León nos quedamos atrás con nuestros propios municipios. Porque además, digo, todavía faltan 14 estados en legalizar la interrupción del embarazo y pues uno de ellos es Nuevo León y sí lo han estado discutiendo. Sí, y la verdad es que es un tema, pues, que a muchas y a muchos les mueve. Yo creo que es difícil a veces, terminar de entender como lo que implica para las mujeres realmente y para nuestros cuerpos, pero siento también que vamos tomando como pequeños pasos. Esta semana me tocó en el congreso que se hizo, pues, un temazo porque íbamos a poner el Día del Politólogo y entonces yo dije: "No, el Día del Politólogo no". Dije: "Miren, les doy 3 opciones". No, como politóloga digo, sí, está bien, pero no es lo más importante, seguro. Claro, claro. Entonces dije, o sea, Día de las personas politólogas, Día del politólogo y la politóloga, Día de la politología. Pero no, o sea, pero de verdad fue una cosa, o sea, no sé, me veía a mi equipo y me decía: "Oye, no pensé que cambiar un día, o sea, modificar una propuesta de un día iba a causar tanto revuelo". O sea, estábamos ahí de no, como politología, como politóloga y politólogo, y una compañera decía: "Pues es que yo soy politóloga, compañeros, no politólogo", y así, y terminó quedando el día de la politología. Y yo decía, un pequeño paso para el Congreso, un gran paso para la humanidad. Sí, claro. No, perdón, al revés, un pequeño paso para la humanidad, un gran paso para el Congreso de Nuevo León, ¿no? Sí, porque no, o sea, es el lenguaje lo que además te puede cambiar todo. Totalmente. Entonces, yo también ya digo, en una cosa como un poco más profunda, les decía, es que, a ver, así empezó el tema de, pues, que nos quitaran derechos a las mujeres, o más bien que no nos dieran derechos a las mujeres, cuando sale los derechos del hombre y los hombres dicen, por eso, los derechos del hombre. Entonces nosotros decíamos, pero espérate, ¿no? Que nosotras estamos en el plural masculino y entramos en el hombre y decían, no, solamente eran de los hombres. Entonces, el lenguaje, sobre todo en las leyes, la verdad es que es bien importante porque como son interpretaciones, una pequeña cosa pues nos puede no hacer, digo, en este caso de este día de la politología como quedó, pues nos puede uno no hacer sentir incluidas.
Pero así todas las otras cosas que nos va a tocar legislar para las mujeres, llegando hasta, por ejemplo, pues tener que decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Que pues sabemos que esa es una competencia que nada más tenemos nosotras, que es una decisión personalísima y que pues es tema solamente que a las mujeres nos compete. Sí, y es difícil a veces entenderlo en una sociedad que además es muy conservadora y que no tiene tanto que ver con el desprecio por la vida, sino al contrario, y poderlo bajar, ¿no? Entenderlo como un derecho que no puedes quitarle, porque no pueden ser ciudadanas de segunda, porque no tienen ese derecho que la mitad de los estados tiene. Justo. Claro, es que es eso, o sea, somos ciudadanas de segunda en muchos estados y esa es una realidad con la que tenemos que terminar. Además, nosotras, pues las que nos hemos dedicado a los temas de género, hablamos no solo de la vida, sino de la vida digna. O sea, vayamos un paso ya más allá, ¿no? No solamente es vivir por vivir o tener una casa por tener una casa o trasladarte por trasladarte, sino es tener una vida digna, tener una vivienda digna y tener una movilidad digna, ¿no? O sea, poder respirar aire limpio. O sea, ya no, yo creo que los derechos han avanzado a tal grado que ya no podemos conformarnos solamente pues con tener eso y ya, sino tenemos que asegurarnos que haya dignidad en eso, ¿no? Entonces, también respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, pues nosotros hablamos de una vida, pero de una vida digna y una vida digna, pues sobre todo para las mujeres. Sí, y ahorita que mencionaste tu iniciativa sobre la vivienda, pues es un tema que ahorita en el mundo, en España hubo grandes protestas por el tema de la vivienda, iniciativas de ley para regular las Airbnbs. O sea, creo que el tema de vivienda, si no está estallando en estos momentos, va a estallar en algún momento. Y Monterrey, la zona metropolitana, Nuevo León en general, pues son lugares donde hay además pues muchas personas que están como población flotante, hay ¿no? Estas viviendas que tienen, pues que son de alquiler, de alquiler temporal. Hay muchísima población que no va a tener acceso probablemente a estos créditos hipotecarios, las casas cada vez están más caras y pues la juventud se está quedando en un rezago igual como una ciudadanía de segunda que no les va a tocar lo mismo que tuvieron sus padres. Claro, justamente, la verdad es que es un tema muy complejo que he ido entendiendo cada vez más, pero que como mujer joven me preocupa mucho porque eso, quienes no tienen acceso a vivienda, pues son las poblaciones históricamente más vulneradas como las y los jóvenes, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad. Entonces, creo que todos esos pequeños pues sí, como pasos tenemos que ir dando, también antes de que nos exploten los problemas en la cara, ¿no? Yo creo que hay que empezar a tener una visión un poco más preventiva que reactiva, incluida, por ejemplo, con el tema de la seguridad, específicamente sobre el tema, volviendo un poquito a este tema de la violencia de género, pero la violencia en general. Yo siempre he dicho que tengo una postura antipunitivista, es decir, no creo que necesariamente más penas sean la solución realmente, ¿no? Soy psicóloga de profesión, entonces me parece que nos ha dado miedo, pues, entrar a las causas porque las causas son complejas, porque son diversas y porque tienen que ver también con el actuar de los gobiernos que no propician condiciones necesarias donde, por ejemplo, una mujer pueda, pues no solo acudir a denunciar, sino acudir a terapia psicológica, que los hombres puedan acudir a terapia psicológica. De 10 suicidios, 8 son de hombres. Tenemos un grave, y yo siempre digo, ese es un problema de género, ese es un problema de género de los hombres, ¿no? O sea, claramente hay una tendencia ahí o sea, hay una cosa que a los gobiernos nos está faltando y que no estamos pudiendo proveer. Y entonces creo que sí tenemos que empezar a ver más
realmente hacia la prevención, y por eso también me gustó mucho el programa que propuso la presidenta para seguridad, ¿no? Porque me parece que tiene un componente de prevención muy importante. O sea, nos queda clara como la parte de atención y reactiva, pero la parte de la prevención, la verdad es que me gustó un montón y sobre todo dirigida también hacia las juventudes. Creo que todavía hay mucho por hacer ahí. Sí, creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Es bien importante, pues, tener este enfoque antipunitivista porque a nadie le brota la violencia así, ¿no? Son condiciones socioeconómicas, ¿no? De creencias, del lugar en el que crecen, que pues van orillando muchas veces a las personas a tomar ciertas decisiones que no son las mejores, pero además el tema del antipunitivismo se vuelve bien particular en México porque pues llevamos 24 años con esta violencia exacerbada, 18 años de guerra contra el narco, que nos han generado, pues además como sociedad, pues nos han dejado muchas carencias que difícilmente vamos a poder subsanar en poco tiempo y que hay que empezar a hacer las dos cosas, ¿no? Tanto combatir al crimen con balazos y con guardia y con lo que se ha venido haciendo, como con la parte de la prevención, porque si no das oportunidades, ¿qué le estás ofreciendo qué le estás ofreciendo a la gente, ¿no? ¿Qué le estás ofreciendo a la ciudadanía que eventualmente, a la juventud que eventualmente va a crecer, que pues es la parte más productiva de tu país? Claro, y cómo evitamos también la reincidencia, porque ese es un tema también relevante. En nuestro país no tenemos, afortunadamente, pena de muerte. Entonces, pues las personas, muchas veces las personas que están detenidos, pues, van a salir, ¿no? O sea, que están privadas, sí, justo van a salir. Entonces, pues ese es un tema muy importante porque ¿a qué mundo van a salir cuando salgan? O sea, a un mundo que les va a rechazar, que les va a estigmatizar. ¿Cómo nos aseguramos de que, pues bueno, yo sí creo que como gobierno les fallamos a las personas que cometen un delito, sea cual sea, y entonces, pues, ¿cómo hacemos para no volver a fallarles una vez que estas personas están tratando de reintegrarse a la sociedad, ¿no? Y que realmente puedan tener y generar otras dinámicas, pues, hasta familiares. Sí, porque digo, esto es algo que pues, yo siempre comento con la gente que tengo más cerca. Digo, claro, yo sé de un feminicidio y para mí instintivamente es ¿por qué no lo matan? Que no lo vuelva a hacer nunca. Pero si empiezas a rascar un poquito, probablemente viene de un entorno violento, que es lo único que conoce, que tiene pocas oportunidades, no hay, o sea, una terapia psicológica no es accesible para todos, tampoco hay medicamentos psiquiátricos y hay un estigma con los medicamentos psiquiátricos. ¿Cómo sabes si tiene algo más que se lo detonó? Entonces, se vuelve tan complejo el tema y tan necesario abordarlo también desde el Estado que pues es difícil tener una solución fácil como pues ¿por qué no lo matan, no? ¿Por qué no lo acaban con él? Aunque visceralmente, pues a mí, honestamente, es la primera reacción, pero después empiezas a pensar en todo lo que viene detrás y todo lo que se necesita cambiar para que nunca lleguemos a ese lugar, ¿no? Claro, no intento, y quisiera decir eso, o sea, que como que me parece muy importante complejizar esta conversación, Ujú. entonces no intento como hacerla más sencilla ni victimizar, pero sí en la gran mayoría de los casos, me atrevería a decir todos, una persona que comete un delito es un niño o niña que vivió violencia, sobre todo un delito como un feminicidio, ¿no? Como un homicidio es un niño o niña que sufrió violencia y entonces ese niño o niña que sufrió violencia, pues el Estado no supimos atenderle a tiempo. También dónde quedan las habilidades parentales y el acompañamiento a las habilidades parentales, porque me parece que los gobiernos a veces hemos sido como, no, bueno, es que la familia es una cosa personal, que se arreglen entre ellos. Y ese, por ejemplo, era un estigma que había sobre la violencia familiar, no sé si lo recuerdas, no tiene muchos años, que era como, no, eso es un tema de familia, o sea, que se arreglen entre ellos. Como vecinos no hablas a 911 aunque escuchas que tus vecinos de al lado se están peleando porque es un tema privado, o sea, conforme nos vayamos quitando esa idea de que es privado, de que no nos afecta,
cuando sí nos afecta, porque vivimos en una sociedad, pues yo creo que vamos a ir incidiendo más. Entonces sí también creo que hay un tema de habilidades parentales y de acompañamiento a estas habilidades, sobre todo, que los gobiernos no estamos dando. O sea, por ejemplo, una mamá que desea tener una crianza diferente, que ahora le llaman crianzas positivas o respetuosas, ¿cómo la puede tener? O sea, ¿a dónde acude? O sea, dice, a ver, yo fui criada de esta manera, pero yo no quiero reproducir esa crianza que yo tuve. Quiero tener una crianza diferente. ¿Cuáles son sus opciones? O sea, ¿dónde va? No, pues se buscará un curso en línea, tratará de leer un libro si tiene acceso a eso, pero platicará con amigas si es que tiene un círculo que se lo provea, pero pues realmente no hay nada más que, o sea, que los gobiernos proveamos que pueda ayudar a romper estos ciclos de violencia desde tajo y desde lo profundo, ¿no? Sí, o sea, bien lo menciona, o sea, la violencia era violencia intrafamiliar, o sea, de aquí no sale. Cuando había un feminicidio era un crimen pasional, pues ahí tampoco nos metemos, ¿no? Y cuando estamos hablando temas de crianza, pues tampoco, o sea, no hay redes de apoyo y cada vez es más difícil porque vivimos en estas sociedades aisladas donde hay menos donde pues, hay menos redes donde puedas apoyarte, donde las mujeres viven una maternidad muy solitaria y que si quieren salir a trabajar, pues tienen que pues, confiar en lo que hay, ¿no? Y esto pues también nos lleva a un tema que es, yo creo que de los que pues más se han hablado en los últimos años me refiero a los últimos 3, 4 años cuando mucho, que es el tema del sistema de cuidados y de que el Estado le dé un apoyo a la crianza para generar una red a las mujeres que no tienen esa red, no aventárselos a las abuelas cuando ya las abuelas no están en condiciones, no aventárselos ¿no? A lugares donde probablemente pueden pasar cosas, donde tampoco saben bien cómo criar a los niños. Y creo que esta parte de un Estado que tenga visión de cuidados también es bien relevante. Sí, no, o sea, es impresionante ese tema, porque además yo siento, fíjate, que dentro de los temas de género es el tema más noble, es un tema que nos une a todos los partidos, a todas las agendas, porque pues la gran mayoría entendemos, aunque esté invisibilizado todavía, entendemos la importancia de los cuidados, o sea, que solamente podemos ir a trabajar porque alguien nos lavó la ropa. Quizás ese alguien fuimos nosotras, ¿no? Y entonces nosotras estamos ejerciendo esa tarea de cuidados, pero pues los cuidados son lo más básico que tenemos como humanidad, como sociedad, y en ese sentido tenemos que cuidarlos, que procurarlos y sobre todo que cuidar a las personas que se dedican a hacer estas labores, que la gran mayoría de las veces somos las mujeres, pero también muchas veces son las mujeres adultas mayores, pero también a veces son las mujeres jóvenes. Entonces se va creciendo acrecentando, perdón, estas desigualdades a veces con las tareas de cuidados y además también pues en nuestro país que tenemos una cultura como, yo siento que tenemos también una cultura mucho del cuidado a diferencia de otros países, es decir, somos familias un poco más unidas, donde pues a veces es común que la mamá ya creció, la abuela ya creció, pero vive ahora con la mamá, o sea, como que solemos a veces pues quedarnos o sea, vivir muchas personas en una misma casa, ¿no? Y entonces alguien, por supuesto, que tendrá que hacer esa tarea de cuidados, también que pues somos un país en el que, no sé, hay como mucha cercanía con las y los abuelos, siento yo también, o quizás mi caso específico, pero sí creo que tenemos que entrarle a este tema porque genera muchísima desigualdad y porque nos impide a las mujeres pues salir a la vida pública e insertarnos a la vida laboral y digamos la vida laboral reconocida, ¿no? Porque lo otro también, claro que es una vida laboral. Sí, la remunerada, digamos, ¿no? Y es la remunerada, justamente. Que, pues eso, o sea, la verdad es que no debería de truncarse nuestras posibilidades de recibir, pues una cuestión económica por un trabajo que hacemos, porque yo creo que si se tratara de quién quiere lavar ropa, pues nadie le daría muchas ganas. Sí, pero como dices, no siempre trabajas con gente que te gusta, no siempre haces cosas que te gustan, ¿no? Esa es otra cosa importante. Y volviendo al tema del trabajo, pues
uno de los lugares que son motor de la industria, de la economía en México es Nuevo León y no puede quedarse sin la mitad de su fuerza laboral porque pues, están dedicadas a hacer labores de cuidado y de ahí se les va la vida y porque tampoco están remunerándolas igual. Entonces creo que también otro tema pendiente y no sé cómo lo están viviendo ustedes, cómo lo estás viendo tú desde el legislativo, es el tema de cerrar la brecha salarial en específico en Nuevo León. Sí, fíjate que hace poco tuvimos ahí una controversia en el Congreso porque una compañera de otra bancada estaba embarazada, ya tuvo a su bebé, pero entonces pidió licencia sin goce de sueldo. Y cuando nos anunció que pidió licencia, pues fue curioso porque los mensajes eran de buenos deseos, pero pues ¿por qué pides, o sea, por qué pides licencia? Si te quieres ir, o te están presionando, o sea, ¿por qué sin goce de sueldo? ¿No? Sobre todo, y digo, pues ella es una compañera diputada, pero muchas veces sin goce de sueldo, mujeres que pues están en una situación vulnerable de cuando acabas de tener un bebé y encima te vas sin salario, pues está complicado. Entonces salió como esa controversia y la semana pasada una compañera de su bancada justo presentó una iniciativa para que cuando estés en licencia de maternidad o más bien vayas a tener un bebé, no tengas que pedir licencia sin goce de sueldo, sino puedas tomar, por ejemplo, las sesiones virtualmente y puedas votar virtualmente durante el periodo que necesites, ¿no? Y cuando lo platicamos yo decía, híjole, qué cosa que suena tan básica, o sea, verdaderamente suena básico, pero hoy por hoy las diputadas, si quisiéramos tener licencia de maternidad, tendríamos que irnos sin goce de sueldo y por lo tanto depender de nuestras parejas en el mejor de los casos, ¿no? Pero entonces, o sea, hay cosas que de verdad no son tan complejas ni que requieren de tanto presupuesto, pero que implican mucho en la vida de las mujeres. Entonces, en ese sentido, yo creo que sobre los cuidados y las cosas que podemos ir haciendo es, por ejemplo, legislar cada vez más el home office. El home office se volvió súper popular en pandemia. Yo creo que muchas y muchos nos quitamos ese mito de que no funcionaba, de que no se chambeaba igual. Yo creo que se han ido rompiendo esos mitos y pues vemos que resulta muy conveniente en ciudades como las nuestras y sobre todo para las mujeres. Nos resulta muy conveniente porque nos permite pues estar en nuestras casas y poder prestar la atención a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, creo que home office es una de las alternativas también que se puede hacer y específicamente respecto a temas de brecha salarial, que también es un tema muy complejo, pues sé de diferentes como mecanismos, como que las empresas cada vez tengan más, por ejemplo, tiene un nombre específico, pero no lo recuerdo, que es como ver currículums sin información personal de género. O sea, que Como solamente los currículums ciegos, ¿no? como así es, así le dicen justo, currículum ciegos. Entonces está interesante porque ves, pues justamente con base en las facultades que tiene, pues cada persona, ¿no? Y las capacidades que tiene. Pero sí creo que todavía en las empresas hacen falta. A mí no me gusta la palabra cuotas porque además creo que no es realmente lo que queremos hacer, sino queremos acciones afirmativas que nos permitan, pues, condiciones de igualdad. Entonces, dentro de esas acciones afirmativas, pues en muchas empresas todavía se maneja el tema de porcentajes. Yo creo que conforme las empresas den también pues estas facilidades como home office, como licencias paternales, también esas son muy importantes porque permiten que los hombres se inserten pues a los cuidados de un recién nacido, que además yo creo que es una experiencia de la que desafortunadamente muchos hombres son privados por esta sociedad tan machista y que si las mujeres lo disfrutamos tanto, seguramente los hombres también lo harían, ¿no? O sea, de ver a su bebé así cerquita, pues las 24 horas por los primeros días de nacido, ¿no? Que son un momento muy importante. Entonces, las licencias paternales, la transparencia en los salarios, también esa es una cosa que cuesta mucho, pero que es importante. Y, por supuesto, ojalá que pronto se pueda revisar el tema de las 40 horas, porque también eso va a impactar muchísimo en la vida de las mujeres, sobre todo, que somos quienes a veces tenemos pues esta doble o triple jornada. Sí, no queremos tener más tiempo trabajando y menos tiempo para hacer otras cosas porque pues también hay que hay que repartir la carga laboral en los dos ámbitos, ¿no? Y creo que algo que me parece súper bonito de esta anécdota que nos cuentas es que si no tuvieran tenido más mujeres en el Congreso, esto ni siquiera se hubiera pensado.
¿no? No hubiera sido, pues, sí, una diputada que se fue, porque todas además la acuerparon y fue como, ¿y por qué te tienes que ir si se puede hacer? ¿No? ¿Por qué tienes que pedir licencia? Y se dieron cuenta que eso nunca se había legislado y que ahora también muchos hombres que estén en la situación van a poder utilizar pues, esa herramienta porque les beneficia a ambos. Totalmente, sí, la verdad es que eso, yo creo que ese es como también el reto que tenemos las mujeres que estamos en política y que somos expertas en temas de género, es pues asegurarnos de que este mensaje de la igualdad y de la equidad le llegue también a los compañeros y que puedan ver en ella los beneficios que traen para todas y todos, de verdad. Yo estoy segura que todas y todos queramos vivir en sociedades más justas, más equitativas, con mayor transparencia, donde no sintamos que estamos en constante competencia los unos con los otros, y eso, mucho de eso se logra a través de las políticas de igualdad. Y evitar también que se dé pues digo, ya estamos viviendo en un ambiente que está socialmente polarizado y tenso, pues evitar esto la mayoría, ¿no? Del tiempo, en la mayoría de las situaciones, porque no es necesario en todo. O sea, sí puede ser muy redituable políticamente porque te va a traer más votos, tener más gente, tener estas tensiones entre partidos. Sí, probablemente para movilizar electoralmente, pues es un partido, ¿no? Tigres Rayados, ¿no? Pero no estás generando nada bueno para nadie, ni para los que votan por ti, ni para los que no votan por ti. Y es bien importante cambiar el chip. Y creo que si tenemos más personas diversas y empezando sobre todo por tener más mujeres en el Congreso, en un lugar donde, como es en un estado como Nuevo León, donde ha habido tanto machismo y todavía se siente tanto el machismo, empieza a cambiar las cosas desde muchísimos ángulos. Sí, y creo que nos falta todavía hacer pedagogía. Eso sí, sí creo que es una cosa que nos falta hacer pedagogía, y no pedagogía solamente para los compañeros, sino pedagogía en general de lo que es la vida pública y la política, y de por qué justo la política es la vida pública y la vida pública nos importa a todas y a todos, y es todo lo que hacemos, como todos los temas que hemos estado atacando el día de hoy, ¿no? O sea, cuidados, interrupción voluntaria del embarazo, o sea, violencia, o sea, todos esos temas, vivienda, todos esos temas tienen que ver con la vida pública, y eso nos importa a todas y a todos. Y entonces, en ese sentido, todas y todos estamos haciendo política. Lo importante es, pues, cómo queremos que se den los resultados de esa política, ¿no? Cómo nos acercamos también a nuestras representantes para, pues, exigir que se legisle o que se trabaje o que se realicen políticas públicas de estos temas que tanto nos importan y que tanto nos atraviesa. Yo creo que hay todavía ese reto de cómo vamos teniendo, o al menos me parece que es un reto personal, de cómo tener cada vez más cercanía con la población que represento, que además ese concepto no me encanta. Yo digo que me gusta más representar causas que personas, porque creo que, pues, cuando representas personas, pues, muchas veces puedes, pues, defraudar, ¿no? Pero cuando representas causas, pocas veces te equivocas, porque entonces es la causa lo que está al centro, ¿no? Y lo que está por delante. Entonces también creo que pronto tenemos que ir hacia pues ir pensando hacia otro tipo de política o de representatividad, donde hablemos pues de los temas más allá de las personas y de los colores y de quiénes somos incluso. ¿Y cuál es tu causa? Pues yo creo que los derechos humanos, así de amplio. Los derechos humanos, el bienestar, o sea, en realidad yo creo que es lo que, y bienestar pues lo puedes encontrar y generar de muchas maneras, ¿no? Y a veces eso implica también alejarte, perdón, de temas que no son tan redituables como ahorita lo decías, por ejemplo, yo me acuerdo que, o sea, así como cada 3 años, cada época electoral, alguien saca castración química a violadores. O sea, yo así de cualquier estado, de cualquier partido, alguien lo saca, y siempre que veo esa propuesta digo, ay, otra vez, en 3 años lo volveremos a ver. Digo, ¿por qué? O sea, es una respuesta, pues, fácil, reactiva a un problema social que tenemos. O sea, ¿por qué no complejizar? ¿Por qué nos da miedo también como gobiernos complejizar? O sea, entender que no todo es en lo inmediato, que por eso tenemos periodos, o sea, que no todo se logra en un mes, en 15 días, no todo, no es sacar una ley así en 2 segundos y a ver cómo se me ocurrió, sino es complejizar, es tratar de entender, es diversificar para que puedas tener un panorama
más amplio realmente, porque pues nosotras, cada quien entiende solo, pues entiende la vida pues como le ha tocado vivirla, ¿no? Pero no entiendes de todo, aunque seas la persona más empática, pues no entiendes de todo las realidades de todas las personas. Entonces yo creo que complejizando es la única forma en la que tienes pues la capacidad de entender un poquito de pues las diferentes visiones de lo mismo. Pues si no lo acabas de entender, pues al menos sabes que pues todo lo que toques pues va a sacar un problema por otro lado y también lo tienes que, ¿no? Que te lo tienes que paliar por acá y además que pues todos, o sea, solucionar una cosa implica cambios que pueden ser buenos, pueden ser malos, pero que además nos tocan a todos. Lo que sucede hoy, por ejemplo, en el Poder Judicial nos va a afectar a todos, sí o sí. Lo que se haga en cuestión de género va a afectar a hombres, mujeres, familias, adultos mayores, etcétera. A todos nos tocan todos los cambios, por pequeños o grandes que sean. Y pues, entenderlo desde esta óptica, pues es ahora sí que su chamba y hacer lo que sea mejor para todos, ¿no? Sí, y complejizar además yo siento que es lo más humano, por eso nos gustan las películas y los libros, o sea, nos gusta eso, esa parte compleja y creo que es muy humana y muy necesaria. Y la diversidad, la verdad es que fortalece, o sea, la diversidad fortalece profundamente porque te permite no tener puntos ciegos. O sea, conforme más personas diferentes vayan viendo, pues ya sea el problema o la solución, te permite ir tapando, digamos, puntos ciegos que tú no podrías haber previsto y evitar que detonen otros, pues, problemas como ahorita mencionabas, ¿no? Sí, hay que enfocarnos bien y recordar que si bien sí te votó una parte de la población, pues no hay que dirigirnos únicamente a ellos, sino a todos, ¿no? A todo el Estado, porque pues están representando en el Congreso a todo el Estado de Nuevo León y además pues también pensar que están insertados dentro de un país que pues también, con el que también pues hay que coordinarse con los 3 niveles de gobierno, con el Congreso Federal, y pues que nos va a cambiar todo, ¿no? Porque este sexenio sí tiene importantes peculiaridades que van a hacer que las cosas sean distintas, ¿no? Aunque sea el mismo partido. Yo creo que cada vez vamos viendo más conversación, afortunadamente, y sobre todo las personas están cada vez más informadas, y eso nos ha permitido llegar a avances, porque también creo que sin la presión de la población, específicamente en Nuevo León, que nos pedía ponernos de acuerdo, en este caso con el gobernador y entre partidos, pues eso no se hubiera logrado. También yo digo, a ver, la gente eligió un Congreso así de dividido, un Congreso de esta composición. O sea, la gente no dijo, le quiero dar todo el Congreso de Nuevo León a un partido. Dijo, no, a ver, que se pongan de acuerdo. Además, el voto de las y los neoloneses es de los votos más sofisticados porque es un voto cruzado. Es muy extraño eso en el país. Entonces, pues nos dio esa enorme responsabilidad de ponernos de acuerdo. Eso fue literalmente lo que nos pidieron. Sí, pues les espera un reto importante, muy, muy bonito. Greta, ¿dónde te podemos encontrar para la gente que nos sigue? ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, pues mira, estoy en Instagram, Facebook, también Twitter, ahora X, aunque ese la verdad no lo uso tanto, TikTok, ahí también lo intento, estoy como @Greta Barra, con H, Greta es con una sola T, Barra es así como suena, Barra, como yo siempre digo, como Ibarra, pero sin la I, y H, que es de Hernández. Entonces, Greta Barra, @Greta Barra H, me encuentran en pues casi todas las plataformas, y la verdad es que trato de estar muy activa y de estar contando pues lo que pasa no solo en el Congreso, sino en la vida pública, porque creo que es una cosa que nos importa a todas y a todos. Así es, nos tiene que importar lo que pues, está pasando en el país. Greta, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, no sabes cuánto te agradezco porque tenía muchas ganas de hablar de esto y no se nos había logrado, pero quiero recordar que si alguien sabe hacer que las cosas pasen, y a mí me consta, es Greta. Entonces, muchísimas gracias. Un último mensaje que nos quieras dejar y ya nos vamos con esta. Con esta nos despedimos. Pues que las mujeres jóvenes le estamos rompiendo. Estamos llegando y lo estamos haciendo muy bien. Y nos consta. Pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Esto fue Perspectiva y Poder. Hasta luego.
ADR Networks presentó